Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes el día de hoy y poder charlar sobre este tema, que es un tema que de manera particular me llama mucho la atención, y por eso es que el día de hoy quise hablarles de este tema, ¿no? Que es la polaridad. Entonces, es muy importante que sepamos de qué manera podemos manejar nuestra polaridad. Y entonces, para mí es un gusto poder compartir contigo este conocimiento, y ojalá y te sirva de algo y lo lleves en tu día a día y lo puedas aplicar todo el tiempo y que esté presente en tu mente y en tu conciencia. Así es que, hola, gracias por conectarse, de verdad me da mucho gusto. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito en el tema. Primero que nada, me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Kirti Shabbat Cure. Soy maestra de Kundalini Yoga y trabajo también con los cuencos tibetanos. Soy terapeuta de cuencos tibetanos y gong, entonces trabajo mucho con lo que es el sonido y la vibración. Y también soy canalizadora de ángeles, lo cual es maravilloso. Y bueno, entonces mi formación como maestra de Kundalini Yoga me ha permitido conocer muchos temas sin duda que han servido para poder trascender mi día a día. Y la verdad es que el crecimiento, yo no lo llamaría espiritual, yo creo que lo llamaría el crecimiento en conciencia. Tiene que ser de una manera permanente y tiene que estar presente en tu día a día. Entonces, espiritual no, yo no lo llamo espiritual porque creo que todos somos seres espirituales, ¿no? Entonces somos personas, somos espíritus teniendo una experiencia humana. El tema importante es que muchas veces no nos centramos realmente en el camino y no aprendemos a actuar en conciencia. Así es que vivimos de una manera muy autómata. Hacemos las cosas por hacerlas, ¿no? Normalmente tú te levantas, no sé cuál sea tu rutina, quizá te levantas, te metes al baño, te arreglas, sales, desayunas, tienes tu cama, etcétera, vas al trabajo. Y la verdad es que todo lo hacemos de manera muy mecánica, ¿no? Incluso si tú tienes que ir al trabajo todos los días, te subes a tu auto y vas manejando, y manejas de una forma muy automática, y cuando te das cuenta ya estás en tu trabajo y ni siquiera observaste lo que sucedió en el trayecto de tu trabajo, ni siquiera observaste los árboles, no observaste las personas, simplemente nos guiamos como si fuéramos unos robots. Entonces, esta situación de vivir el día a día de una manera tan automática no nos permite echarnos este brinco a nuestra conciencia, ¿no? Y la verdad es que el tema de polaridad me parece un tema tan importante porque muchas veces actuamos, accionamos y pensamos cosas sin darnos cuenta por qué están ahí o cómo podemos cambiarlas. Y no solamente a nivel emocional, ¿no? Es cómo te afecta también a nivel energético la polaridad. Y quizá puedas entender por qué muchas veces tienes cambios de humor tan drásticos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en nuestro tema, ¿no? La polaridad es una existencia continua. La polaridad existe en el universo, en todo lo que hay, en toda la creación.
¿no? Y así es, y así tiene que ser, ¿no? Vemos que hay un día, hay una noche, hay una luna, hay un sol, ¿no? Hay frío, hay caliente, hay correcto, incorrecto, femenino, masculino. Entonces, esta polaridad está todo el tiempo en la naturaleza, en el universo, ¿no? Tenemos vida, tenemos muerte. Entonces, la vemos todos los días, pero quizá no la comprendemos. ¿Y de qué manera puedes tú comprender esta polaridad y cómo te afecta? Entonces, el problema que existe no es la polaridad. El problema es que conscientemente no te das cuenta de cómo oscila la polaridad en tu vida. Las emociones y las conmociones son parte de la vida, pero es muy importante que tú identifiques y te relaciones de una manera más positiva con ellas, ¿sí? ¿De qué manera te emocionas y de qué manera conmocionas? Y es muy importante que tú identifiques cuáles son estas emociones que te llevan a conmocionar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, o sea, por qué es importante que tú logres identificar esas emociones? Porque si no vives con conciencia, entonces es como si tú manejaras un coche sin frenos, ¿no? Entonces, un coche sin frenos es, me subo, simplemente no sabes qué va a pasar y si vas a chocar y con qué vas a chocar y qué es lo que te vas a llevar y qué va a suceder. Entonces, el no tener autocontrol, el no tener el control de tus emociones es lo equivalente a manejar un coche sin frenos. Y el no tener autoestima es lo equivalente a manejar o a tener un coche sin gasolina, ¿no? ¿A dónde te puede llevar un auto si no tiene gasolina? Entonces, justamente así de importante es que tú tengas también tu autoestima. Entonces, ¿cuáles son tus emociones que te hacen conmocionar? ¿No? Es decir, por ejemplo, el enojo, ¿sí? Hay alguna situación que a mí hace que yo entre en enojo, y entonces mi enojo hace que conmocione, es decir, ¿hasta dónde llevas tú este enojo? Hola, Scar, ¿qué tal? Qué gusto que te hayas conectado. Ok, entonces, ¿hasta dónde puedes ir y puedes llevar tú esta emoción, ¿no? Entonces ok, estoy enojada, entonces me siento muy enojada y de pronto no te puedes hacer cargo de esa emoción. Y entonces buscas y volteas y ves, y quien se atraviese en ese momento, entonces descargas también esa emoción de enojo que sientes y no puedes observar lo que está sucediendo. Entonces pasa otra persona y vuelves a descargar y es de esa manera en que empiezas a conmocionar. Llega un momento en que has perdido el control total y simplemente no puedes transformar esa polaridad. ¿Por qué? Porque no la estás reconociendo. No estás reconociendo que ese enojo está en ti y que en ese momento está formando parte de ti y que a esa emoción le estás llevando a una conmoción, o sea, estás haciendo un paso más de esa conmoción, ¿no? Y esto sucede con muchos sentimientos, ¿no? Tienes enojo, tienes quizá envidia, tienes miedo, tienes inseguridad, entonces todo este tiempo, o sea, todo estas emociones las estás llevando a conmocionar. Y cuando tú conmocionas, la subes un grado más. Y entonces todo sale de control. Y esa es la polaridad emocional. Ajá, entonces, tu polaridad es, hay alguna situación que a mí me está
creando un conflicto interior y entonces reconozco lo que está sucediendo en mí y trato de hacerme responsable de esta emoción. El enojo, la tristeza, el miedo, la envidia, el rechazo, todo este tipo de emociones, podríamos llamarlas como emociones de baja vibración. ¿Por qué son de baja vibración? Porque estas emociones, al momento en que entran en tu cuerpo comienza a bajar una frecuencia. Ajá, o sea, nuestro cuerpo tiene una frecuencia. Cada órgano de tu cuerpo maneja una frecuencia. Nosotros tenemos cuerpos energéticos que son llamados chakras y esos chakras manejan también una frecuencia. Entonces, cuando a tu mente y a tu cuerpo entra una emoción de baja vibración, tu cuerpo automáticamente baja su energía. Por eso, no sé si has sentido un enojo o has llegado a enojarte de tal manera que dices, ay, qué cansada me siento, qué agotada me siento. ¿Por qué? Porque has bajado la energía de tu cuerpo, ¿no? Lo mismo sucede con el miedo, o lo mismo sucede como cuando entras en calidad de víctima, ¿no? O cuando tienes una tristeza muy grande y te la pasas llore y llore, ¿no? O sea, lloras tanto que llega un momento en que igual te quedas dormida o dormido. Entonces, es porque precisamente estas emociones drenan la energía en tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando tú sonríes? Cuando tú estás muy feliz, cuando tú estás muy contenta o cuando te sientes muy enamorada, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene otra energía, te sientes, te sientes llena de luz, te sientes llena de fuerza. ¿Por qué? Porque estos son sentimientos de alta vibración. Entonces, la alegría, el amor, la risa, esto te contagia tu cuerpo, contagia tus órganos, contagia tus células y entonces te expandes. Y es como estás elevándote. Y esto permite que tu cuerpo vibre en otra frecuencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera reconoces tu polaridad, lo que está sucediendo? Precisamente entendiendo cuál es tu polaridad, ¿no? La única manera en que tú vas a poder entender el tema es experimentándolo, ¿no? Porque yo estoy aquí hablándote de esto, pero si tú no lo llevas a tu día a día, si tú no intentas por un momento tener el control y llevarlo a tu vida y permitirte experimentarlo, no vas a entender de lo que te estoy hablando. Entonces, ¿cuál es nuestra polaridad? ¿No? Nuestra polaridad son las emociones. También te quiero, amiga. Gracias. Gracias, Blanquita. Entonces es cuando las emociones tú las llevas y las conviertes en conmociones. Mi polaridad negativa es cuando yo me enojo, cuando yo estoy triste, cuando yo envidio, cuando yo siento rencor, cuando yo tengo miedo. Esta es mi polaridad negativa. Entonces, ¿de qué manera emocionalmente puedo elevar esta polaridad? ¿No? Entonces, supongamos que tú tienes un enojo en este momento. Hay algo por lo que tú estás muy enojada. ¿De qué manera puedes elevar a una frecuencia más alta ese enojo? Quizás sintiéndote feliz, quizá tratando de sonreír, ¿no? Entonces, cuando tú te enojas, haces esta cara, ¿no? Y cuando tú eres feliz, sonríes. Y así es la polaridad.
¿no? Y la polaridad está todo el tiempo en nosotros. Así es que si yo me siento triste, yo voy a llevar alegría a mi vida. Si yo soy una persona intolerante, voy a ser una persona tolerante. Y entonces voy a entender que cuando yo tengo este sentimiento o estoy entrando en este sentimiento de baja vibración, en esta emoción de baja vibración, voy a ocupar mi sabiduría interior para aprender a elevarme. ¿Y de qué manera te vas a elevar? Conscientemente y reconociendo lo que está sucediendo en ese momento en tu vida. Eso es muy importante porque nos cuesta mucho trabajo hacernos responsables de nuestras vidas, ¿no? De nuestros propios sentimientos. Normalmente buscamos culpables, ¿no? Normalmente buscamos a quién voltear. ¿Por qué? Porque hacerte cargo de algo que te está lastimando y que tú sabes que, que, que tú te lo estás infringiendo, no es fácil. No, reconocer esta responsabilidad que tienes de tomar las riendas de tu vida muchas veces genera dolor, ¿no? ¿Cuántas veces quizá no has discutido, ¿no? Por algún tema en particular con tu pareja, con tus hermanos, con tu mamá, con quien tú quieras? Has tenido una discusión y aún sabiendo que en ellos subsiste la razón, tú no lo aceptas, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho no estoy de acuerdo, aún sabiendo que la razón les asiste? ¿Por qué? Porque hay un ego tan grande que no te permite hacerte cargo. Porque hacerte cargo es reconocer que hay un dolor y que ese dolor tiene que salir. Y en realidad, construir una casa, no es como construir una casa, no es fácil, ¿no? Primero hay que trabajar en los cimientos. Entonces, tienes que rascar y tienes que sembrar y tienes que plantar muy bien los cimientos para poder montar la casa. O sea, sí es importante que tú te hagas responsable de todo lo que sientes, de tus sentimientos, de tus emociones y de tus pensamientos. Si te das cuenta, las personas todo el tiempo satisfacen emociones, ¿no? Entornos, circunstancias y toda esta clase de cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando satisfacer el exterior, ¿no? Estás preocupado por todo lo que sucede afuera. Entonces, todo te afecta. Te afecta cómo te vistes, te afecta cómo hablas, te afecta cómo te relacionas con los demás, te afecta cómo te comunicas, te afecta cómo te peinas, te afecta cómo te ves. Entonces, todo esto te afecta, pero en realidad te afecta porque no has aprendido a tener un escudo para protegerte de todo esto, ¿no? Y no tenemos ese escudo porque no lo ves con conciencia, ¿no? Lo vemos de una manera así, como si de pronto lo que les decía, ¿no? Te subes a tu coche, llegas a tu trabajo y no sabes ni siquiera cómo llegaste. O sea, es todo muy autómato, ¿no? O sea, muy, muy mecánico. Así es como vivimos nuestro día a día. Entonces, debes entender que tus acciones, tus reacciones y tu mente no son propiedad de nadie. Te pertenecen solo a ti. ¿Ok? Es decir, no puedes culpar a nadie por lo que sucede. No puedes
¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Bueno, lo hacemos, ¿no? Ya me hiciste enojar. Es que por tu culpa. No, o sea, tú fuiste, tú empezaste. Yo no quise pelear, pero tú fuiste el que empezó. Entonces, estamos así todo el tiempo, ¿no? Haciéndonos responsables. No nos queremos responsabilizar de lo que nosotros estamos generando. Entonces tú me hiciste enojar, ¿no? Tú me hiciste ponerme triste. No me llamaste y entonces yo me puse triste. Y no alcanzas a entender que la vida no se trata de los demás, se trata de ti. Y para que tú puedas generar este escudo, debes de comenzar a trabajar en tu polaridad y aprender a elevar tu polaridad, ¿no? ¿Y cómo vas a elaborar, cómo vas a poder elevar tu polaridad? Amándote a ti y reconociendo que eres una persona emocional y tratando de siempre elevar la frecuencia, ¿no? Es decir, yo conozco a una persona, esa persona me agrada y de pronto queda de llamarme, ¿no? Entonces estoy yo esperando su llamada y como esa llamada nunca llega, entonces yo me empiezo a emocionar, ¿no? Y entonces mi emoción empieza la tristeza y de la tristeza viene la inseguridad, ¿no? Es porque no me llama y de pronto, pues no le intereso, claro, por eso no me está hablando, porque yo no le intereso y entonces llevas una emoción sobre otra emoción y empiezas a conmocionar, ¿no? Y en ese momento, si tú elevas tu polaridad, tú dices, está bien, claro, me gusta, me siento bien con esta persona, pero si esta persona no me llama, no pasa nada. Yo voy a estar mi día a día, voy a estar feliz, voy a estar contenta y voy a elevar mi frecuencia porque yo me amo, porque soy una persona valerosa, porque sé que valgo y porque tengo entendido y sé que una persona no se convierte en mi mundo, en mi todo. Una persona complementa, forma parte de mi mundo. Y entonces empiezas a elevarte de una manera consciente y esa emoción la llevas hacia arriba, ¿no? Y esto es algo que nosotros en Kundalini Yoga llamamos intuición, ¿no? Tú vas a poder tener una intuición cuando tú puedas elevarte entre tus emociones y tus conmociones, ¿no? Y entonces si tú estás aquí, intenta estar acá y deja esta emoción de baja vibración y elévate y eleva tu vida. Pero para eso es muy importante tu autoestima. Por eso yo les hablaba de que la autoestima es como un automóvil sin gasolina. ¿A dónde vas? ¿No? Y para empezar a amarte a ti misma, debes de reconocer qué polaridades se encuentran en tu vida y qué es lo que no te permite elevarte. Pero lo ves con conciencia y lo ves con amor, ¿no? Entonces, cada vez que tú te enojas, cada vez que tú tienes una emoción de baja vibración, tú te expandes, ¿no? O sea, haces esto. Entonces, tienes, digamos que toda expansión tiene una contracción, ¿no? Entonces, es como, es como el pulso, ¿no? O sea, tú observa tu pulso. El pulso es pum, 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 pum. O sea, el pulso lleva un movimiento constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un estimulante extra a tu cuerpo? ¿No? O sea, si, no sé, o sea, digamos, no sé, tomas alcohol o, no sé, algo que estimule, ¿no? De manera no natural tu cuerpo, entonces tu pulso se empieza a incrementar y el pum, 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 que es normal, empieza a ser pum, 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 pum. Ajá. Entonces, ahí tú estás expandiendo y esa expansión debe de tener una contracción. Y esa contracción, hablando del pulso, quizás sería un infarto.
¿no? Entonces, justo así sucede cuando emocionamos y conmocionamos, ¿no? O sea, entonces imagínate, estás así de pum, 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 ¿no? Estallas. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas y mil cosas. Entonces, la contracción es, la contracción viene muchas veces del miedo que tienes. Es más, yo creo que la raíz principal de muchas de los problemas o de las situaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas es el miedo. Todo el tiempo tenemos miedo, todo el tiempo. O sea, date cuenta. Tienes miedo de perder tu trabajo, tienes miedo de perder a tus hijos, tienes miedo de perder a tu pareja, tienes miedo de no verte bien, tienes miedo de que alguien no te acepte como eres, tienes miedo de, o sea, todo el tiempo estamos teniendo miedo. Y entonces, estas vibraciones, ¿no? Entonces, la raíz podría ser el miedo, ¿no? Y toda colocación y toda descolocación, todo movimiento y todo mañana gira alrededor de tu miedo. Y entonces, hay algo muy interesante. Me gustaría que pusieras atención. Hay una palabra llamada repetir, ¿no? Cuando repites las mismas cosas y otra vez las vuelves a repetir y repites, toda repetición se vuelve un hábito, ¿no? Y entonces tus hábitos, te has dado cuenta, te dan algo que se llama reputación. Entonces, ¿te ha sucedido que las personas te identifican por en particular? O sea, es decir, ay, no, ¿sabes qué? No te preocupes, no llega tan puntual porque siempre llega tarde. Ella normalmente llega tarde, así que olvídate, ni te apures. Vas a ver que vas a llegar y no va a estar, ¿no? Y entonces, no, pues es bien flojo, no, que de veras que te dijo, no, sí es bien flojo, o no, ni te preocupes, él nunca termina las cosas, ella tampoco, ¿no? Entonces, repites, ¿no? Repites y repites y repites y repites. Entonces, ¿qué pasa con la polaridad? ¿No? O sea, no, esta persona es súper enojona, no es súper enojón, es bien mal encarado, ¿no? Todo el tiempo está enojado. No le puedes decir nada porque se enoja. O no, ten mucho cuidado como le hablas, ¿eh? Porque es súper sensible. Le dices algo y llora. No, entonces, no, o sabes qué, mejor ni le cuentes nada a esta persona porque es súper envidiosa. Entonces, si te das cuenta, la manera en que tú polarizas se vuelven tus hábitos. Y entonces tus hábitos se vuelven tu reputación, porque es la manera en que la gente te está identificando, ¿no? Entonces, si observas, los hábitos te crean a ti. Tus hábitos están creando tu identidad. Y la identidad es algo con lo que te identificas. Entonces, es justo yo les estoy hablando, ¿no? O sea, piensa por unos momentos con qué te identifican a ti. De qué manera tu familia y tu entorno se dirigen a ti. ¿Cuál es la reputación que tú tienes? ¿No? O sea, esto es muy importante para que tú puedas saber de qué manera puedes trabajar y qué puedes. Entonces,
Si tienes malos hábitos, estos te van a convertir en una mala persona. Y si tienes buenos hábitos, estos te van a convertir en una buena persona. Entonces, ella siempre está súper alegre. Ay, no, es que es un amor de persona, es muy compasiva, ¿no? Ella siempre te escucha con amor y te da buenos consejos. O no, o sea, no, qué fea persona es, ¿eh? No sabes qué persona tan más fea. Entonces, observas, los hábitos positivos siempre te van a hacer una mejor persona. Y los hábitos negativos te van a llevar del lado contrario. Y esta polaridad existe y subsiste en nosotros y en nuestras vidas. Y no es malo el lado incorrecto. No es malo, ¿no? Está ahí y estamos viviendo una experiencia humana. Y por eso estamos aquí. Porque tenemos que trascender. Pero lo importante es que lo trasciendas. Que te permitas ir más allá. Y no que te quedes del lado opuesto, ¿no? Entonces, los hábitos vienen de tus acciones. Y las acciones de cómo actúas. La manera en que si estoy peleando, eso lo estoy haciendo todo el tiempo, me estoy quejando de mi mala suerte o del mal que estoy o de lo mal que me siento, eso lo estoy haciendo un hábito. Entonces, porque estoy accionando, no estoy llevando a mi vida. Y entonces todo esto depende de la manera en que estoy pensando. ¿De qué manera pienso acerca de mí y de los demás? ¿Y de qué manera me trato? Entonces, el intelecto te da el pensamiento. Y si puedes purificar tu pensamiento, puedes ser una mejor persona. Y la manera de pensamiento es observándote en conciencia y entendiendo que tienes partes buenas, pero también partes malas pulir. Y que muy probablemente ahí van a estar. Pero yo las identifique, voy a tratar de llevarlas y sea una buena reputación. Pero más que mi reputación sea buena para los demás, sea buena para mí. Porque en la medida en que tú tengas un pensamiento mejor, vas a poder tener una vida mucho mejor. Entonces, existen personas que dicen, no, si yo soy una buena persona, yo tengo buen corazón, no hay nada malo conmigo, ¿no? Todo está muy bien, yo soy perfecta, yo soy amigable. Y en realidad hay un punto importante, porque cuando empiezas a defenderte, esa es la equivocación básica, ¿no? La bondad, la amabilidad y la compasión, la sabiduría y la intuición no tienen que defenderse a sí mismas. Siempre que necesites una autodefensa, ya habrás perdido el sentido del equilibrio. Y justamente eso es la polaridad. Aprender a tener un equilibrio. Estoy ahorita aquí, pero voy a pasar aquí, ¿no? Y entonces no tengo que defender, porque cuando tú ya estás defendiendo, es decir, no, yo no me enojé, ¿eh? No, estás mal. Yo nunca me enojé. Tú estás pensando que yo, y no es verdad. Entonces, o no, fíjate que estás mal, o sea, yo no estaba esperando tu llamada, o yo no me sentí triste porque no me llamaste. Yo sé que me amo y, o sea, entonces ahí ya estás tratando de defender algo y simplemente debes de tener la seguridad de la manera en que tú estás actuando,
para que puedas tener este equilibrio, ¿no? Así es que cuando una persona no posee su sabiduría, no hay una identidad. Por eso es importante que aprendas a elevarte, ¿no? Es importante que aprendas a resucitar, que resurjas, ¿no? Como el ave fénix, que te levantes. Sí, estoy aquí, pero me voy a elevar y me voy a levantar y voy a resurgir y voy a resucitar, ¿no? Entonces, aprende a elevarte, aprende a resucitar, no a actuar y a reaccionar. ¿Mm? Trata de cambiar orgánicamente, no químicamente, ¿no? Elévate de manera orgánica, natural. Si te das cuenta, muchas veces hay algún suceso en tu vida que es como un trauma o un shock, y lo que buscas, y lejos de adentrarte en ti y entender qué pasó y de qué manera puedes sanar esto que está sucediendo o esto que fue para ti un trauma, lo que haces es irte a cortar el cabello, o te vas a pintar el cabello, ¿no? O te vas a comprar algo, o buscas unos zapatos, porque estás buscando cambiar químicamente. Y químicamente no te va a ayudar a nada, porque te estás proyectando hacia afuera. Y necesitas proyectarte hacia tu interior y hacerte responsable de lo que está sucediendo. Y entonces, sanarte. Porque si tú vas hacia afuera y no te permites ver lo que hay dentro, no vas a tener tu sabiduría, ¿no? O sea, tú fuiste niña y de niño, de niña, te convertiste en un adulto. Y quizá ahora eres padre, y quizá ahora tienes sobrinos. Y entonces, ¿qué les dices a ellos? No, mira, yo ya fui niño, entonces yo te puedo decir. ¿Por qué? Porque tú ya lo viviste, porque ya tienes de alguna manera esa sabiduría. Tú le dices al niño, no toques la plancha porque te vas a quemar. ¿Por qué? Porque quizá tú la tocaste y te quemaste, entonces aprendiste. Por eso es importante que te enfrentes y te confrontes y dejes de responsabilizar a todos a tu alrededor de ti, de lo que te corresponde a ti. Entonces, no permitas que las cosas se te salgan de control. No digas nada que hiera a nadie. Normalmente, cuando estamos muy polarizados hacia el lado negativo, tendemos mucho a herir. Y esto nos genera un karma. Nuestra vida está llena de karmas, ¿no? Entonces, un karma ya sabemos que es una consecuencia a una acción, ¿no? Y entonces un dharma es luz. Entonces, va desde estoy molesta y entonces volteo y le digo, ¡ay, naco! ¿No? Naca, india, indio. O sea, y ocupamos este tipo de palabras que son humillantes. Entonces, date cuenta, o sea, tú estás teniendo una emoción y esa emoción la estás descargando en alguien más. Porque tú piensas que esa persona no actuó como tú querías que actuara o como tú pensabas que debió haber actuado. Y entonces estás hiriendo a alguien, estás lastimando a alguien y te estás generando un karma inmediato. Pero no estamos conscientes de ello, porque somos autómatas, somos como robots, ¿no? Entonces, no hagas nada que hiera a nadie, ¿no? No hagas nada y no digas nada que hiera a alguien.
Entonces, grábatelo. No hagas nada, ni digas nada que hiera a alguien. Y todo va a continuar. Y todo continúa mientras creces. Y así como vas a crecer, existe un uso y existe un desgaste. Es decir, podrás estar abajo, arriba, pero quizá en algún momento te va a tocar también estar abajo y entonces puedes estar muy, muy alegre, pero también puedes estar triste, ¿no? Puedes bajar y estar triste. Y está bien. Es un uso y es un desgaste. Pero lo importante es que cuando esa alegría llegue aquí, tú sepas que tienes que volverla a elevar y que lo hagas de manera consciente, porque solo así vas a poder trascender. Va a haber momentos, como te digo, en los que estés arriba y en los que estés abajo, pero trabaja conscientemente. La vida sirve para estar relajados en los momentos apropiados y la vida sirve para estar activos en los momentos apropiados. Es que si haces cosas correctas, vendrán buenos resultados. Si haces cosas incorrectas, vendrán malos resultados. La vida tiene la intención de ser exitosa. La vida es maravillosa. Pero cuando te apegas aquí y te apegas allá y te enojas aquí y te enojas allá y te pones triste aquí, te pones triste allá y haces todo esto, tú destrozas. Tú naces por tus propias acciones. Tú estás viviendo por tu propio ser y tú lograrás por tu propia gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la amabilidad. La decisión de cómo quieres trascender y de cuál quieres que sea tu reputación, la decisión va a depender de ti. La decisión no va a depender de nadie más. Así es que vive en conciencia, vive en amor y vive en luz. Porque si no logras tener conciencia de ti, de cómo reaccionas y de cuáles son tus polaridades, entonces estarás manejando un automóvil sin frenos, porque irás por la vida lastimándote y lastimando a los demás. Así que mi consejo es: elévate siempre, como un águila. A mí me gusta mucho cerrar los ojos, porque cuando hay algún problema o cuando estoy a punto de conmocionar, cierro los ojos y la imagen que traen a mí es de una águila volando, abriendo sus grandes alas, expandiendo sus alas y elevándose por encima de todo. Así es que yo te invito a que vivas tu día a día de una manera consciente, que entiendas tu polaridad, que te hagas cargo de ella y que siempre la eleves hacia la mayor frecuencia. Y la mayor frecuencia, lo que más vibración tiene y la emoción que más alta vibración existe en la vida es el amor y el agradecimiento. Ama y agradece. No veas el efecto, aprende a ver la causa. Entonces, deja de juzgar, deja de tener prejuicios, hazte cargo de tu vida y sé tolerante contigo y con los demás. Siempre.
Así que, pues, por mi parte, sería todo. Espero que este tema te haya servido de utilidad. Espero que hayas aprendido algo y espero que puedas implementarlo en tu día a día. Te agradezco tu tiempo, agradezco este espacio y bueno, es súper importante que se suscríbanse al canal de YouTube de Aiki, ¿no? Esta cápsula y muchas otras más de muchos terapeutas las pueden consultar ahí, las pueden ver las veces que ustedes quieran, ¿no? Entonces, vayan, suscríbanse y de verdad que son pláticas que la única finalidad que tienen es que podamos llegar a estos temas, que ustedes puedan conocer un poco más de qué herramientas y de qué manera pueden ustedes echar mano para tratar de ser mejores personas, ¿no? Mejores seres humanos. Este mundo necesita más que nunca que nos pongamos las pilas todos, ¿no? Entonces, perdón. Así es que ojalá y te haya servido el video, que te haya servido esta charla. Nos vemos muy pronto. Ánimo, vamos a ser felices. Siempre hay que sonreír, ¿no? Hay que hacer de la adversidad una oportunidad, pero una oportunidad positiva, ¿no? Porque a veces hacemos de la adversidad una oportunidad, pero no de la manera más positiva. Entonces, siempre trata de que lo que tú interpretes como algo adverso, lo puedas llevar hacia adelante y puedas hacer algo mucho mejor, ¿no? Los tiempos son perfectos y lo que estamos viviendo en este momento, que tú puedes interpretar como perfecto o no, tiene una intención en tu vida. Así que llévala a cabo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, que les vaya muy bien. Dios los bendice y el universo también. Nos vemos muy pronto. Bye.